soy Meichale Ortiz Quiñones. Y yo soy Yarian Rodríguez Torres y estamos aquí como cada viernes conversando de temas relacionados a la antropología, con más contenido sobre la antropología física biológica para que puedas expandir tu conocimiento respecto a esta disciplina. En este séptimo episodio queremos contarte sobre la evolución humana, en qué consiste su teoría y cómo hemos evolucionado los seres humanos desde nuestros antepasados hasta la actualidad. El estudio de dicho proceso requiere de un análisis interdisciplinario en el que se complementan conocimientos de distintas ciencias como la genética, la antropología física, la paleontología, la estratigrafía, la geocronología, la arqueología y la lingüística y quizás entre otras más. Muchas más. Entonces, preguntas como quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, son unas preguntas que hemos hecho desde la antigüedad. Nosotros estamos buscando como humanidad poder encontrar las respuestas a esta pregunta. Y una manera de acercarse a estas respuestas es el estudio de la prehistoria o el estudio de nuestros antepasados. En esto hay que empezar hablando de Charles Darwin y su teoría del origen de las especies, que vino a suplantar al creacionismo o la generación espontánea como la mayor explicación humana respecto a sus orígenes. En esta obra, Darwin no se centraba exclusivamente en el ser humano, sino más bien en la evolución biológica en general de los seres vivos a través de la famosa selección natural y la capacidad de adaptación de las especies al cambio. Resumiendo esto, cada especie en sí misma cuenta con una gran variedad genética dentro de sus miembros que hace que unos se adapten mejor al entorno que otros. En estas situaciones extremas que se han dado a través de la historia de la vida, unos individuos están mejores adaptados que otros y sobreviven. Y esto hace que los genes de los sobrevivientes perduren en el tiempo y aquellos individuos que no han podido adaptarse al cambio mueran y con ellos sus genes. Para profundizar, te aconsejo que tú leas El origen de las especies. Es una buena lectura. Ya estamos a final de verano, así que puede ser esa última lectura de verano y súper cool. Es cortita, no es tan grande, no es un mamotreto, así que uno, depende de cuánto tú leas, a lo mejor 1 o 2 días y te lo leíste. Interesante. En cuanto al ser humano, hoy sabemos que su evolución no es una línea, sino que tiene muchas ramificaciones, o sea, que formamos parte de una gran familia, que son los homínidos, que incluye tanto a orangutanes, chimpancés, gorilas y bonobos, como a un montón de especies ya extintas que la vamos a explicar más adelante. Somos los únicos supervivientes del género Homo, pero antes que nosotros hubo otros muchos más e incluso convivimos con algunas especies durante miles y miles de años. La evolución humana se entiende por el largo proceso de cambio que se produjo en la historia a partir de un ancestro común primate y a partir del cual se derivó nuestra propia especie, lo que hoy entonces conocemos como el humano moderno. A partir de estas evidencias científicas, se trata de demostrar cómo los aspectos físicos y de comportamiento que nos caracteriza como especie han resultado en esta evolución a partir de ese ancestro común en particular hace unos 5 millones de años. Uno de los primeros rasgos humanos y que se utilizan como punto de referencia del inicio de la humanidad es el bipedismo, o sea, la habilidad de caminar sobre nuestras dos piernas, que la aprendimos hace unos 4 millones de años y nos permitió echar la vista al frente y divisar el peligro a lo lejos, tras descender entonces de los árboles. Este cambio condicionó nuestra historia y permitió entonces que se produjera un cambio sustancial en nuestro modo de vida, propiciando otros cambios no menos importantes como por ejemplo cambios físicos y cognitivos en el cerebro. Inclusive vamos a platicar más adelante que habían especies con cráneos más grandes
porque también aquí la ciencia deduce que pues ciertas especies tenían más inteligencia por el cerebro más grande, también tenían el desarrollo de herramientas de piedra, aparición del lenguaje, que también lo vamos a discutir, inclusive lo discutimos en nuestro podcast anterior relacionado a la lingüística. Y por último, y no menos importante, el descubrimiento del fuego, que fue algo que marcó también nuestra historia y fue un cambio bien sustancial. Eso es demasiado cierto. Y de hecho, esto es un tema muy extendido y muchas veces Ujú, confunde a la gente porque sí. muchas personas piensan, es que venimos de los monos. Eso no son así. Los monos Sí. son los monos y los seres humanos somos seres humanos. Somos un primate, sí, pero no venimos de monos. Lo que sí es cierto entre los monos y los humanos es que tenemos un ancestro en común. No es Tarzán, pero tenemos un ancestro en común. Este es un individuo de alguna especie determinada que derivó en otras especies distintas, entre ellas, con el paso de millones de años. Millones de años. Ujú, Entonces, es, esto es algo parecido, un intentar de decir que los perros descienden de los lobos. No es que descienden de los lobos, es que los perros y los lobos son primos y tienen un pariente en común. Aquellas personas que estudian las diferentes razas de los perros conocen y pueden ver la idea de evolución un poco más amplia. Pero ¿qué ujú, pasa? Cuando uno intenta y esta vez ya estamos otra vez con el ser humano, cuando uno ve la teoría científica, podemos decir que somos primates. Eso sí, somos primates porque tenemos las mismas características de este grupo llamado primates. Estas características físicas y genéticas hacen que nosotros tengamos un parentesco mayor con los simios que con los monos. Y uno puede pensar, pero es que los simios y los monos son lo mismo. No, no son lo mismo. No me voy a meter en eso, pero vamos con no son los mismos. Lo que tenemos en común es este antepasado que vivió entre 8 y 6 millones de años en África y empezó a surgir cambios. Estos cambios nosotros lo vemos a través de la evidencia arqueológica que vemos en los restos humanos entre 6 y 2 millones de años que se encuentran en este continente, en África. Entonces, desde África, el ser humano se abrió camino hacia Asia, el Próximo Oriente. Bien así, esa debe ser una película. Asia, el Próximo Oriente. Hablando de evolución, volvamos. Y no sé, no mucho después de eso, ellos llegaron a Europa por el estrecho de Gibraltar. Y de ahí conseguimos popular todas las partes del mundo que ahora estamos viviendo. O sea, llegamos a todos los lugares. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué, Yarian? Pues por una peculiaridad determinante que tiene nuestra especie y que nos hace únicos. Es decir, esa tremenda capacidad de adaptarnos. Y esa capacidad de adaptación ha hecho que consiguiéramos superar innumerables dificultades, crisis, cambios radicales incluso del clima, y sin embargo hemos sido capaces ya no solo de adaptarnos y sobrevivir a esto, sino de seguir evolucionando y desarrollar nuestra cultura hasta lo que somos hoy día. Así que no cabe duda que la humanidad en nuestro conjunto somos unos auténticos supervivientes. Míranos ahora en pleno del COVID. Exacto, eso es el término más importante, sobrevivir. Nosotros, y esto es un poquito de la parte antropológica, el ser humano sobrevive. Y gracias a que hemos sobrevivido diferentes cosas, Ujú, evolucionamos. Entonces, el, exactamente.
Cuando hablamos de la evolución, se escucha mucho este término de el eslabón perdido, que vuelvo, no es Tarzán. Ujú. Hoy en día ya eso está en desuso, porque refleja la búsqueda del hombre para encontrar a ese primer homínido, ese ancestro en común entre los humanos y los chimpancés. Pero mientras se ha discutido, se ha verificado, lo que más común se habla ahora mismo son las etapas dentro de la evolución humana. Aquí tenemos diferentes, y ahora vamos a hablar de estas diferentes grupos y diferentes etapas que hemos encontrado, estudiado y analizado para entonces poder explicar cómo nosotros llegamos a ser. Y por eso es que ya esa idea del eslabón perdido, ese término, no se utiliza. ¿Quién es el primero? ¿Quién vino primero? Ahora vamos a comenzar con el Australopithecus. Y es que, hablando del eslabón perdido, Yarian, los científicos pensaban que el Australopithecus era ese eslabón perdido o ese más bien ancestro común entre los humanos y los chimpancés. Pero todavía hay científicos que estipulan que pudieron haber especies antes de los Australopithecus. Pero comenzando con esta especie extinta, ellos fueron los primeros en caminar erguidos, o sea, en dos patas, y se enfrentaron a un cambio climático y comenzaron a cazar, dando entonces origen al género Homo. La especie más famosa, que quizás la han escuchado por ahí, es sin duda la divina estrella Australopithecus afarensis Lucy, encontrada en el año 1974 en el desierto de Afar, en Etiopía. Y la importancia de Lucy, ¿verdad? De este fósil, radica en que ella presentaba características que la hacían muy diferente a todo lo que se había excavado desde entonces, y en ese momento era el esqueleto más antiguo conocido. Así que Ujú. Lucy marcó nuestro linaje de la evolución humana. Eso es así. Y entonces, después de Lucy, se encuentra al Homo habilis. Esta especie surgió en África y presenta la capacidad de fabricar sus propias herramientas y planificarlas mentalmente, visualizarlas antes de elaborarlas. Por eso es que se le dice habilis. Su cerebro Ujú. es de mayor tamaño que el Australopithecus, tiene un aparato masticador menos desarrollado, así que una boca un poco más chiquita, y su forma craneal era mucho más redonda. Los primeros fósiles del Homo habilis se encontraron en Tasmania en 1962 y había compartido la época y ese momento con el Homo rudolfensis. Luego viene el Homo ergaster, la primera especie en salir de África hace 1.8 millones de años y colonizar otros territorios. Así que también sirvió de eslabón entre el Homo erectus y el Homo antecessor, que lo vamos a discutir ahora. ¿Quién fue el Homo erectus, Yarian? El Homo erectus habitó Asia, así que este es como que el primero que encontramos fuera de África y Ujú. esto fue 1.8 millones de años hasta su extensión hace 300.000 años. Se cubría con pieles de animales, utilizaba herramientas de piedra y domesticó el fuego. Además, había requerido un lenguaje articulado. Ya vemos que aquí en el Homo erectus no solamente tenemos lo que se conoce cuando uno piensa en los cavernícolas, pues ya Ujú. empezamos a tener esa idea, domestican el fuego, así que ellos ya pueden crear fuego y utilizarlo y tienen un lenguaje. Vemos que ya hay una comunicación un poquito más extensa y esto se sabe por las cosas que se han encontrado no solamente genéticamente, sino también en la arqueología. Entonces, de el Homo erectus viene el Homo antecessor. Esta especie, el antecesor, era de mayor altura y fue el primer eslabón humano europeo que sirvió de peldaño entre entonces el Homo ergaster y el Homo heidelbergensis, que lo vamos a discutir ahora. Así que ya ven cómo esto hace realmente esa evolución y ese
no es una línea como tal, pero sí ese linaje dentro de nuestra especie de Homo sapiens sapiens, porque cada uno depende del otro. Así que Ujú, su hallazgo se produjo en el yacimiento de Atapuerca en el 1994. Medían entre 1.6 y 1.85 metros y pesaban entre 69 y 90 kilos. Y entre los rasgos primitivos se destaca el aparato dental, que los vinculaba con especies o especímenes africanos. Así que, como tú bien dijiste, ¿verdad? Comenzando desde el Homo habilis, para que tengan un ejemplo, pues ya el Homo habilis había dicho que ellos fueron los que fabricaron las herramientas. Luego viene entonces el ergaster, que sale de África y sirve de eslabón entre el Homo erectus, que fue el primero en habitar Asia, así como bien dijiste, salir de África. Así que el ujú. Licaster, al salir de África, hace que evolucione hacia el Erectus. Luego el antecesor sirve de eslabón entre el Ergaster y el próximo que vamos a discutir ahora. ¿Cuál es, Yariana? El Homo heidelbergensis, o si lo lees en inglés, Heidelbergensis. Este surgió, Wow. sí, bien fancy, ahí, eso suena como un vino, no es por nada. Este Homo surgió aproximadamente 600.000 años. Tiene un cráneo grande y una mandíbula saliente. Así que la mandíbula, que es la parte de abajo de la boca, lo que uno mueve para morder, va a ser un poco más grande, así que realmente va a sobresalir del cráneo. Ahora mismo eso se llama un overbite, que entonces si ustedes cierran los dientes, la parte de abajo tiene que estar al frente de la parte de arriba. Inténtenlo a ver para que se sientan raros. Así es más o menos como se veía el eh, Heidelbergensis. Entonces, aparte de esto, ellos también tenían una mayor apertura nasal y probablemente tenían un lenguaje simbólico, aunque su comunicación sería bastante diferente a lo que tenemos en la actualidad. Estos primeros fósiles se encuentran en la ciudad alemana de Heidelberg, por eso es que se llama Heidelbergensis. Y Ujú. es el ancestro directo del hombre de Neandertal, que también lo vamos a hablar más adelante. Y por si acaso, si se están perdiendo porque estamos hablando que este está conectado con aquel y todo esto, no se preocupen porque terminas de escuchar este episodio, vas a nuestra página en Instagram o en Facebook y vas a ver la foto que nosotros vamos a poner del arbolito de evolución y puedes verlo mientras lo hablamos. Así vas a tener un poquito más de entendimiento porque es un árbol, no es una línea. Es correcto, esa es la palabra, un árbol, porque tiene muchas ramas, exactamente. Y pues luego del Heidelbergensis viene el Rhodesiensis, el Homo rhodesiensis, de hace también 600.000 años aproximadamente en África. Y tuvo una capacidad craneal más elevada y también tuvo rasgos comunes con diferentes especies como el Homo erectus, el Homo ergaster y el Homo antecesor. Ujú. Y entonces tenemos un hallazgo que realmente esto es reciente para si hablamos de la ciencia, que fue Ujú. en el 2003 se rompió el esquema que se había tenido constantemente gracias a el Homo floresiensis. ¿Qué pasó? Se encontró un hallazgo relacionado a la evolución humana. Cuando se hacía el proceso, este individuo, el proceso conducía a que los individuos iban a ser cada vez más grandes y con mayor capacidad craneal. Y esto se llegó a un consenso con lo que era el Homo erectus, debido a cómo evolucionó y cómo se adaptó. Pero entonces, cuando viene el Homo floresiensis, cambió todo.
porque el Homo floresiensis es mucho más pequeño. Y según se entiende, esta morfología fue afectada por la insularidad de este Homo. Interesante. Ujú. Así que eso es para que ustedes vean que la ciencia sigue en constante revisión y descubrimientos. Ahora, a mí me encanta esta especie, la que vamos a hablar ahora, y yo creo que muchas personas, a lo mejor tú que nos estás escuchando, lo has escuchado tantas y tantas y tantas y tantas y tantas veces, que es el Homo neanderthaliensis o el hombre neandertal. Y esta especie habitó en Europa, Oriente Próximo y Asia Central hace más o menos 230.000 y 28.000 años aproximadamente. Y su extinción obedece a causas desconocidas, es decir, ellos se extinguieron, pero todavía está en debate el por qué. Así que ellos, ¿verdad? Los científicos piensan que el hombre neandertal compartió época con el Homo sapiens y se piensa que la selección natural y la competencia habría favorecido entonces al Homo sapiens. Muchos humanos poseen sus índices genéticos, por lo que el cruce entre especies no ha debido ser inusual, porque es decir, nosotros compartimos genes con los neandertales, así que sí, tuvo que haber un cruce entre el Homo sapiens y el hombre neandertal. Y sobre los neandertales se ha dicho y escrito muchísimo, o especialmente a raíz de los últimos estudios de ADN que demuestran que al menos de forma puntual se dio entonces esa hibridación entre el hombre neanderthalensis, que es el hombre neandertal, y el Homo sapiens. Y los seres humanos compartimos por lo menos de un 5 a un 10% de nuestro material genético y procede de los neandertales. Así que no podemos decir que esto de la evolución humana es un mito o algo parecido porque nosotros compartimos genes, o sea, Ujú. ADN de los neandertales. Sí, yo me hice hace un par de años atrás el de 23andMe, la genética, y yo salí que tengo Ajá. como, creo que es un 3% en el dental, y yo, genetics, pero Yo necesito hacerme eso, obligado. sí, es súper interesante. Te da un montón de cosas, te da como que un poquito más de background en esto de mismo de la evolución, porque ellos te Ajá, hablan también, y by the way, esto es no es una promoción pagada, por si acaso. exacto. Ellos te dan lo que hubiera sido el linaje tuyo de evolución desde donde sea. El mío, pues, desde Ajá, África y te da hasta todo lo que hasta el momento se sabe y cómo debió haber llegado a donde tú estás en este momento. Súper interesante. Si brutal. lo quieren hacer, eh, vamos a ver si podemos coger un sponsorship de ellos y a lo mejor podemos dar no sé. Anyways. Vamos a Los, ponernos en lista. exacto. También, algo importante de los neandertales, ellos son los famosos cavemans o los hombres de las cuevas. O cuando uno piensa en este Exacto. cavernícola, quien estamos pensando Ujú. son en los neandertales. Ahora, muy bien, ¿verdad? Inclusive ellos cogieron muchos también, muchas pieles de animales, Exacto. modificaron también el fuego, así que estaban en una etapa ya muy avanzada de evolución. Súper. Entonces, ¿quién viene ahora? Tan, 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 tan. Drum roll, Nosotros, please. nosotras. Los Homo sapiens. Los Homo sapiens, que somos el ser humano, surgió en dos tandas, la premoderna y la moderna. Por eso es que hay un debate si nosotros los humanos modernos debemos ser Homo sapiens sapiens o nos quedamos con Ujú. Homo sapiens. Vamos a hablar primero de la premoderna. Empezamos porque los cráneos no eran totalmente esféricos, tenían una frente vertical, una bóveda alta, o sea, la parte de arriba de la cabeza era más alta de nuestra cabeza común y corriente. Ellos aparecieron en África hace aproximadamente 315.000 a 100.000 años. Así que tenemos esta primera cepa, si lo queremos ver así, del Homo sapiens. Y entonces los humanos modernos, o los que están viendo a ver si les llaman Homo sapiens sapiens, estamos dotados de comportamiento y fisionomía moderna, lo que nosotros ahora vemos
una cabeza un poco más chiquita, más redonda. Tenemos entonces un dimorfismo sexual menos, pero tenemos más herramientas, tenemos más comunicación y estamos viendo ese cambio de el cuerpo humano empieza a parecerse en los rasgos, pero entonces tenemos una característica bien alta en herramientas. Herramientas son celular, agua, luz, todas estas cosas. El hombre moderno empieza a cambiar el entorno en vez de cambiarse a ellos. Y esto no es algo que la gente lo piensa, es que la evolución fue así. Mira, la tecnología, que de hecho eso también está en debate, cómo de seguir evolucionando ya el ser humano depende de la misma tecnología. Pero también esto es algo que nos hemos dado cuenta que es algo del ser humano. Por Ujú. ejemplo, María. María nos destrozó completamente aquí en Puerto Rico y se nos fue un montón de tecnología, pero nosotros nos reinventamos y volvemos a hacer sobrevivir Ujú. con lo que tenemos. Adaptarnos a lo que había en ese momento. Exacto. Así que tampoco es que dependemos de la Ujú. tecnología, sino es que adaptamos la tecnología a lo que necesitamos. Ese es como que el mejor ejemplo que uno puede ver de esa adaptación y sobrevivencia. Entonces, los primeros humanos modernos datan entre 195.000 a 140.000 años. Y esta especie habría sido primero de tez oscura, habría conquistado el mundo, extinguiendo al resto de las especies y deviniendo lo que es hoy en día la humanidad. Ahora mismo nosotros no tenemos otro homínido con nosotros, solamente están Ujú. los Homo sapiens. Así que eso es algo también bien interesante porque, y esto es otra cosa que está en debate, Sí, claro. los Homo sapiens destruyeron o por el momento de colonización en el sentido de que ellos se expandieron y entonces está en debate. ¿Hubo realmente una muerte de estos otros homínidos de forma concreta o fue por también estos cambios climáticos que estaban apareciendo donde de repente el Homo sapiens se adaptó mucho más rápido y mucho más a los diferentes cambios que estaban pasando, mientras que los Homo neandertales y otros homínidos que todavía quedaban no pudieron hacer ese adapte tan rápido. Y Ujú. también, si ponemos vamos a decir en 24 horas, que es algo que se nos ve a nosotros mucho más fácil que hablar de millones de años, en 24 horas el neandertal, bueno, el neandertal no, el Homo sapiens ha estado un minuto. Los otros 23 horas y 59 minutos han sido todos los otros homínidos. Y cuando uno se pone a pensar de esa forma, es como que, diablo, nosotros somos unos bebés en comparación con Claro. la evolución en sí. Ujú. Y que a veces uno dice como que si hay evidencia, porque esto no es que es inventado y escrito, o sea, es que hay evidencia arqueológica, antropológica y científica, o sea, vemos genes, o sea, la ciencia ha analizado genética de los neandertales, han eh, visto restos de estas especies extintas y podemos ver que realmente estas especies existieron, pero eso de cómo fue, igual que pasa con los dinosaurios, que esto le compete a los paleontólogos, pero igual, cómo fue que se extinguieron, pues eso está todavía en una disputa. Ujú. Pero el hombre de Denisova, que es otro tipo de especie no especie, que también algunos seres humanos comparten genética. Por ejemplo, hablamos de el hombre de Denisova como el primer homínido identificado a través del análisis de sus genes y su taxonomía aún se encuentra bajo debate. O sea que este homínido
se identificó por la genética, pero todavía no se sabe por dónde, o sea, qué tipo de especie lo vamos a poner o en qué subcampo, porque, ¿verdad? Todavía está en un debate constante. Así que sabemos que esta especie o subespecie está aparentada tanto con el Homo sapiens como el Homo neanderthalensis, por lo que su hallazgo en el 2008 en la cueva de Denisova en Siberia añade aún más emoción a este panorama de la prehistoria. Así que posteriormente, en el 2019, recientemente, se identifican los ¿Verdad? restos de una mandíbula hallada en la meseta de Tíbet como perteneciente a esta especie extinta. Además de que, como dije anteriormente, hay evidencias de que el hombre de Denisova hibridó tanto con nosotros como con los neandertales. Y algunos pueblos oriundos de Oceanía, por ejemplo, tienen en torno a un 5% de genes denisovanos. Así que eso Mm, también no lo podemos quitar de nosotros porque tenemos, algunos seres humanos comparten genes con el hombre de Denisova. Esto es bien interesante, o sea que seguimos todavía viendo constantes cambios. Y hubo uno recientemente, Yarian, cuéntame. Pues tenemos el Homo longi o el hombre dragón. Entonces, este Homo es la mejor forma de tú ver por qué la ciencia se tarda. Este cráneo Ujú. fue hallado en el 1930, pero no se le hizo estudios hasta el 2021, así que este año mismo. Y Wow. se hizo unos estudios donde estaba liderado por científicos chinos y afirman que los restos del Homo longi es una nueva especie humana que estaba en Asia aproximadamente 146.000 años atrás. Y se piensa que sería el parente evolutivo más cercano al Homo sapiens, a nosotros mismos. Los investigadores lo han bautizado como el Homo longi o el hombre dragón en referencia a la región del noreste de China donde se halló el cráneo fósil. El análisis de este cráneo apunta a que se trataba de un hombre de aproximadamente unos 50 años, probablemente alto y fuerte, y este humano era una especie de Frankenstein, si lo quieres ver así, porque tenía tanto rasgos primitivos como rasgos modernos. Tenía una cabeza aplanada, tenía unos gruesos arcos sobre las cejas, o sea, la parte de donde están las cejas estaba bien marcada. Una boca ancha, unos dientes bastante grandes de lo que sería la persona actual, pero también tenía eh, uno de los cráneos más grandes que se conocen en el género humano y podría abarcar un cráneo del mismo tamaño que el nuestro. Así que hay que tomar en cuenta, este cráneo no es completo, por eso decimos que puede tener el mismo espacio de cerebro. Y vamos a tomar en cuenta, todavía se está haciendo investigación, esto fue este mismo año, al principio. Y Ujú. esta idea, este Homo dragón, Homo longi, es, y esta es la parte interesante, nos está dando más historia, ¿sabe? Porque nosotros Claro. sabíamos o teníamos la idea de que habían mucho más homínidos y estamos encontrando los restos y los podemos estar estudiando, analizando, no solamente de manera morfológica, sino también genética. Y Ujú. podemos entonces dar a conocer y a poder explicar mejor este árbol que es nuestra evolución. Y todavía tenemos a alguien más que, bueno, vamos a, May, dime de este humo que tenemos aquí. Sí, este es el próximo y el último que vamos a discutir, bien interesante también, porque esto fue reciente, es el Homo tipo Necher Ramla. ¿What? Vamos a repetirlo. Homo tipo Necher Ramla. Esta nueva especie no pertenece a nuestra especie, o sea, al Homo sapiens, y tampoco a lo que es el Neandertal. Así que esto mayormente
pasa con el hombre dragón. Perdón, y con el hombre de Denisova, que no sabemos dónde ubicarlo, ¿verdad? Así que no sabemos si es una especie, una Todavía. subespecie. Así que igual, hace algunos meses en la revista Science se estipuló que es un nuevo tipo de homínido que pone una pieza más en lo que es el complejo rompecabezas de la evolución humana. Así que los fósiles humanos y las herramientas que se encontraron en el yacimiento de Neche Ramla, esto fue en Israel, tienen aproximadamente unos 130.000 años de antigüedad y forman entonces esa combinación de características singular distintas a las del Homo sapiens y a las del Homo neanderthalensis. Entonces, los científicos han analizado un fragmento de un hueso parietal del cráneo y una mandíbula casi completa con parte de la dentición, llegando entonces a la conclusión de que sus rasgos constituyen entonces una mezcla de características de distintas especies. Así que tienen parte del cráneo, tienen dientes, que los dientes pueden darnos un sinnúmero de información, depende de su estabilidad, ¿verdad? Ya sea la dieta que tenían, la edad, así que nos puede dar mucha información y ya entonces si simula una mezcla igual que los que discutimos anteriormente, pues significa que se considera entonces que esta nueva población de homínidos, llamada entonces Homo tipo Neanderthal, podría ser antecesora de los neandertales europeos y de otros homínidos asiáticos, porque es una mezcla de tanto de los que salieron de África como de Asia. En definitiva, sus características anatómicas son más arcaicas, o sea, más pasadas, que las del Homo neanderthalensis o el hombre neandertal y la de los humanos modernos, que somos nosotros, que habitaron la misma zona. Sin embargo, el sitio arqueológico evidencia que tenían artefactos, es decir, herramientas de piedras también y conocimientos comparables a los de estas especies. Entonces, por otra parte, es muy probable que se haya hibridado también con nuestra especie, ya que ya presente en la región hace casi 200.000 años, o sea que no se descarta que también hubiera ese cruce entre los Homo sapiens y el tipo Neche Ramla. Hay que ver, ¿verdad?, más estudios más adelante porque esto también fue reciente. Exacto. Entonces, finalmente, la historia de nuestros orígenes es tan apasionante que se reescribe casi cada día. Cada vez que se encuentra en algún rincón de nuestro planeta nuevos yacimientos, nuevos conocimientos, se crea y se conoce más, se utilizan nuevas técnicas que tenemos disponibles, se tienen mucho más detalles sobre cómo vivían nuestros parientes extintos. Y gracias a todo eso, continuamente se están haciendo hallazgos, se están dando mucha información de homos ya conocidos y homos completamente desconocidos. Así que es muy fácil perderse cada noticia y cada estudio que se publica. Así que te invitamos, sigue expandiendo tu conocimiento sobre este tema, conoce tu historia, conoce tus antepasados y cómo es que seguimos evolucionando mientras sigue pasando el tiempo. Esto es algo que se puede estudiar en nuestras familias si hacemos un árbol genealógico, si conocemos la historia de nuestra familia, porque aquí tenemos, cuando vemos nuestra familia, un granito de arena en lo que es la gran evolución del Homo. Y podemos seguir hablando, pero no tenemos todo el tiempo, desafortunadamente. Exactamente. Si te identificas con Hablando de Huesos, recuerda poner el recordatorio todos los viernes, ya que cada episodio estará disponible desde las 6 de la mañana y no puedes perderte el próximo episodio donde vamos a estar hablando de un tema bien interesante que muchas personas querían que la discutiéramos en nuestras redes sociales, la antropología forense. Si hay algún tema que quisieras que discutamos por aquí o si tienes preguntas, búscanos y escríbenos por nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Hablando de Huesos, o nuestra página web www.hablandodehuesos.com. En las notas del episodio te vamos a dejar los enlaces
valor en nuestro contenido. Comparte este episodio, toma el screenshot, danos cariñito, ponlo en tus redes sociales, en tus chats, deja tu reseña en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, en cualquier plataforma que tú nos escuches y nos